¿Se ve? ¿Se ve el Power? Sí, se ve, hermano. Ya. Entonces, el tema, este es el tema 7, cómo leer la Biblia. En Mateo 4:4 habla de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hay palabras que salen de la boca de Dios, obviamente bíblica, textual. Hay una palabra también que puede ser revelada, como le llaman un rema, que Dios me dice algo a mí, o que Dios me muestra algo a mí. También es palabra de Dios. La palabra escrita, obviamente, principal. Esa es la profeta indiscutible de toda corrección, de toda palabra, de toda profecía. Indudablemente la palabra de Dios es la principal. La palabra de Dios es un alimento espiritual y es absolutamente necesario para vivir. Si usted no lee la Biblia, va a tener una vida espiritual flaca, débil y carecida de poder, en el sentido pleno de la palabra. Nosotros obviamente nos alimentamos con fruta, verdura, pan, y eso nos ayuda a tener una salud integral, y estamos bien si nos alimentamos bien. Y de la misma forma nuestro hombre espiritual, si no se alimenta bien, no va a andar bien, va a andar quizás con pocas ganas de orar espiritualmente, pocas ganas de predicar, poca lectura bíblica me va a llevar a mí, que pocos temas, una infinidad de cosas. Entonces, la vida física es sombra de lo espiritual, o viceversa. Por ejemplo, ¿cómo se alimenta una criatura recién nacida? ¿Come con cuchillo, con tenedor? Obviamente que no. No recibe alimento, eso no puede ser porque tiene que alimentarse. Y casi siempre su madre le da leche. Eso obviamente todas las veces pasa, porque una persona nace y se alimenta de su madre de la leche materna. Así nosotros tenemos que, dice la Biblia, desear como niño espiritual la leche espiritual no adulterada para poder crecer, dice la Biblia. Pero, ¿qué pasará cuando vaya creciendo normalmente? ¿Va a tomar pura leche o empezará a comer alimentos más sólidos? O casi nunca comerá. Obviamente, llegamos al Evangelio, empezamos a aprender las doctrinas básicas, el bautismo, la fe, la imposición de manos, la vida eterna, el infierno. Son cosas básicas, cosas de leche, pero después de eso, y mientras vamos madurando, vamos alimentándonos de cosas más sólidas, a algo más contundente, a algo más profundo. Cuando llevamos, si usted le da lenteja y no está molida a un niño, difícilmente la pasará, y menos una guagua. Entonces, cuando somos chicos, tenemos una clase de alimento, cuando somos adultos tenemos otra clase de alimento. La Biblia nos alimenta espiritualmente. Pedro dice, sean como bebés recién nacidos, y busque con ansia lo que decía delante, la leche espiritual pura, o no adulterada, dice otra versión. Así podrán crecer y ser salvos. Así es que nosotros somos salvos, y así es que crecemos, y leyendo la palabra de Dios, la lectura, oyéndola. ¿Qué le pasará al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Se enflaquecerá espiritualmente. El salmista dijo, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Eso lo dijo en Salmo 119, 105. Dios nos dio la Biblia para que podamos alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. ¿Cómo podemos evaluarlo? Si tenemos un versículo que nos dice, no mentirás, no adulterarás, no robarás, y pasa un pensamiento de eso en nuestra mente, si tenemos la Biblia vamos a saber al tiro si es de Dios o no es de Dios. Vamos a poder tener discernimiento. La Biblia dice que las personas que han ejercitado sus sentidos espirituales para poder ejercer si es bueno o es malo, es porque hay un ejercicio detrás de eso. ¿Qué ejercicio? Mental, ver si lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo corresponde a la palabra de Dios o no corresponde. Es de esa forma que nosotros podemos hacer un uso, un ejercicio
de la palabra de Dios en nuestra mente y ejercer un discernimiento espiritual. La Biblia nos ayuda a no pecar contra Dios, obviamente. El salmista dice, he guardado tu palabra en mi corazón. Mi corazón siempre refleja no tan solo el órgano físico, sino también el corazón habla de la mente, la parte espiritual que nosotros tenemos. Por eso se lee, por eso la pensamos y por eso va a nuestro corazón. ¿Y qué nos ayuda? A no pecar contra Dios. Si nosotros memorizamos la Biblia, si nosotros aprendemos la Biblia, si nosotros vamos caminando hablando la Biblia, eso nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que el pecado no pequemos contra Dios. ¿De qué cosas nos podría librar Dios al leer la palabra? Como dije anteriormente, nos puede librar de mentir, de pecar, de adulterar, de hacer muchas cosas malas que irían en contra de lo que Dios quiere. ¿Cómo? O teniendo la Biblia en la mente, en el corazón. La Biblia es un libro inspirado por Dios, totalmente. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Porque es como un espejo, dice la Biblia. Si la Biblia dice que no mintamos, que no envidiemos, y si yo miento, yo estoy leyendo en la Biblia que eso está incorrecto, y es como un espejo, yo veo que es malo. Entonces, ¿qué hago yo? Recibo la palabra y le pido a Dios transformar esa área de mi vida para poder corregirme. Cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos toda buena obra. Y obviamente eso viene de la palabra de Dios. La Biblia, por ser inspirada por Dios, nos libra de las dudas. Nosotros tenemos dudas. ¿Será que Dios nos quiere sanar? ¿Será Dios que quiere que seamos salvos? ¿Será Dios que quiere que yo esté bien? Son dudas que tenemos, pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos habla que Dios quiere todo lo bueno, para que nosotros pensemos todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, todas esas cosas quiere Dios que nosotros pensemos. Y que nosotros cuando empezamos a aprender, empezamos a vivir de otra forma, a pensar de otra forma, como lo hemos visto anteriormente, y nos capacita completamente para toda buena obra, para toda buena obra. Ayudar a los hermanos, quizás personas que todavía no oran por los enfermos, no sanan a los enfermos, pero sí ayudan a su prójimo, sí le llevan un canasto, sí oran por otra persona, sí le ayudan a cualquier cosa que ellos necesiten, lo hacen con gusto. Eso es parte de lo que Dios quiere principalmente, que nosotros demos un testimonio de fe, de confianza. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Podemos escuchar predicaciones, podemos leer la Biblia, y eso ¿qué va a hacer? Que nuestra fe en Dios crezca. La Biblia es completamente suficiente para orientarle toda su vida cristiana. Y lo más bonito de todo, que la Biblia se responde a sí misma. Obviamente hay libros inspirados que las personas escriben y que son muy buenos y útiles, pero por ejemplo hay en el libro de Apocalipsis habla de dragones, de perlas, de corona, y la Biblia misma se responde. ¿Qué es lo que son el dragón? ¿Qué son el cuerno pequeño, el cuerno? Todo se responde en la misma Biblia. Entonces, el antecedente bíblico, la Biblia significa una biblioteca de libros que obviamente contiene 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Y tiene aproximadamente, puede que sean más, pero aproximadamente tiene 40 autores. Y fue escrita durante 1500 años en diferentes idiomas. Y obviamente venían en un idioma que tuvieron personas que interpretar, como es la Reina Valera, que fue traducida del hebreo y del arameo. Obviamente el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y tiene porción en arameo. Y el Nuevo Testamento está en un griego koiné, que es un griego que usaba la gente en ese antiguo. Ya por lo general ese griego no se usa tanto, pero sí está escrita la Biblia y se traduce. Es un griego que se usaba en ese tiempo, koiné. Entonces la estructura básica de la Biblia, esto es básico, que los libros históricos son 17, el Pentateuco
o la Torá como le llaman los judíos, es el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Es el Pentateuco, la Torá. Los libros poéticos son 5. Los libros de los profetas, mayor y menores, son 17. Los evangelios son 4. Los hechos de los apóstoles son 1. Las epístolas son 21. Y el libro de Apocalipsis es 1. Entonces, ese es como más o menos a grandes rasgos lo que es la distribución de la Biblia completa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo siempre nos habla de la ley mosaica de Moisés, del pacto, de la alianza que Dios tenía con el hombre, cuando escribió las tablas, los mandamientos, y es el antiguo pacto. Y el nuevo pacto, que es la alianza de la gracia, de la misericordia de Jesucristo. Es de vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Siempre trata a Jesús como amigo de la persona que le obedece. Y muy bonito, ¿eh? Entonces, por un lado está lo antiguo, que es válido, que nos hace reflejar, y todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo en los sacrificios, en la ofrenda, en el sacerdocio, en la oración, en el incienso, en toda en la instrumentaria del templo, todo nos habla de Jesucristo. Entonces, hay algunos que desechan el Antiguo Testamento, pero en realidad no debería ser así porque es parte de lo que Dios hizo con la humanidad. Y el Nuevo Testamento siempre habla de la gracia, de la amistad, de la misericordia de Dios, de la vida eterna, de todas esas cosas bonitas. Y como antecedentes bíblicos también, el tema general de la Biblia es la redención del hombre, siempre. Dios quiere que la gente se salve, Dios quiere, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento también habla de la redención a través de los sacrificios de los animales, a través de la purificación de la sangre para un pueblo. Siempre Dios quería que su pueblo estuviera santo. Y obviamente el Antiguo es una imagen de lo que pasaría en el Nuevo. Y podemos subdividir el tema en varias secciones. En el Antiguo Testamento, la preocupación para recibir al Redentor. Siempre se hablaba del Mesías, que va a venir uno, que iba a redimir al pueblo de sus pecados. Y todas las profecías que hablaron Isaías, todas las profecías que se hablaron 500 años antes que naciera el Mesías, que anunciaba la venida de un Salvador. Y los 4 evangelios, la manifestación del Redentor. Aquí observamos la encarnación, el misterio del Salvador, los milagros, los mensajes, la parábola, la muerte, la resurrección y la ascensión y la historia que continúa hoy en día en el libro de los Hechos. Y 3, la redención del hombre, los hechos de los apóstoles, la proclamación del Redentor, cuando los apóstoles iban predicando el Evangelio a toda nación, sanaban a los enfermos, echaban fuera a los demonios. Y aquí se encuentra todo escrito en los libros de los Hechos. Y la epístola, la explicación de la obra redentora, como el libro de Pablo, qué es vivir en el Espíritu, qué es andar en el Espíritu, la obra del Espíritu, los dones del Espíritu, qué pasaba en la iglesia cuando había pecado, qué pasaba cuando habían ciertas situaciones que no se podía, todo está explicado en la epístola. Y el libro del Apocalipsis, la consumación de la obra de Redentor. Aquí cuando el Señor culmina su obra, hace la coronación del Padre al Hijo, hace que ve multitudes adorando en el cielo, personas con palmas recibiendo, ovacionando al Salvador en la eternidad, que la eternidad va a durar eternamente. Y se describe a Dios que ganó sobre el pecado de los hombres y relata la segunda venida de Cristo y también de lo que poco a veces, o lo que ya se está diciendo que es mentira del rapto de la iglesia que habla Tesalonicense de 4, 5 por ahí. Entonces, el Antiguo Testamento tiene la ley y los profetas. Todo es en la base, la ley y los profetas, y el Nuevo Testamento viene el Evangelio de Jesucristo y la epístola.
Los profetas interpretan la ley y la epístola los evangelios. Entonces el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Uno es ayudante del otro y el otro es intérprete del otro. Los dos se complementan. ¿Cómo entender y aplicar lo que se enseña en la vida cristiana? Es tomar la costumbre, obviamente como hemos dicho, de leer la Biblia. Y mire, si usted lee 3 capítulos diarios, 3 nomás, usted va a poder leer la Biblia en un año. Si lee más de 3, va a leer la Biblia en menos de un año. Entonces, importante obviamente empezar por los evangelios, porque son los que explican más de la redención y de lo que hizo Cristo en el madero de la cruz. Y dice aquí que tenemos que hacer agregar los salmos, lo que enriquecerá nuestro entendimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo leer también? Tratar de entender lo que se está leyendo. Aquí dice qué está diciendo el texto, quién lo dice, a quién lo dice. Entonces nos dice y nos da el consejo de subrayar versículos importantes y después que podamos repasar. Explique en sus propias palabras lo que cree que está diciendo, explicarlo. Y lo que funciona mucho, si no tenemos no entendemos mucho la Reina Valera, porque muchos no entendíamos la Reina Valera, tratar de explicarlo y de buscar otra revisión, otra versión, como la NTV, traducción al lenguaje actual, que nos ayudan a entender a veces la palabra. Y meditar y aplicarse a sí mismo lo que lee. Si nosotros leemos y no lo aplicamos, es muy difícil poder crecer en el espíritu, crecer en la vida cristiana. Y después que ha entendido el significado de preguntarse, ¿qué me dice esto a mí? Aplicarlo a mi vida. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Así se establecerán los principios que le darán el fundamento espiritual. Y cómo leer e entender, 3, toma en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. Y hay algo que se llama la exégesis, que es si trata de explicar el texto de lo que significa, a diferencia de una interpretación de la que Dios nos dé, porque obviamente el texto no puede decir algo en su contexto, pero a veces Dios nos quiere interpretar algo y enseñarnos algo para nosotros, que eso sería una interpretación. Y 4, la Biblia se interpreta a sí mismo, como dije. Toda la Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces, consejo práctico: no se preocupe por lo que no entiende, preocúpese por lo que sí entiende. Si entiende algo, medítelo, piénselo, raciónelo, convérselo, pregúntele al Espíritu Santo qué significa y el Señor le va a dar una respuesta muy bonita y de repente quizás no va a venir en el momento, pero usted va a estar después quizás comprando, haciendo algo y se le va a venir, le va a alumbrar el entendimiento al Señor. Comience con una oración cuando lea la Biblia, es muy importante eso, para que el Espíritu Santo nos dé una interpretación, y dar mayor énfasis al Nuevo Testamento primero, y después empecemos a leer el Antiguo, que es más difícil. Siempre comience con un devocional diario que sea Proverbios, Salmos, y luego con un pasaje del Nuevo Testamento. El salmista dijo: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tu mandamiento. Eso es lo que dice el salmista. Mientras busquemos la palabra y la guardemos, andaremos en libertad espiritual. Así que hasta aquí es la diapositiva. Consulta, acotaciones, preguntas, reflexiones. Dejar de compartir. Hermano Arturo, ese PPT que pasó recién, ¿lo puede mandar o no? ¿O es Sí. como tuyo? No, sí se lo puedo enviar. ¿Lo Entre puede nosotros. mandar? No le Sí, digan a obvio, nadie. es que entre profe, Sí, sí, lo que pasa es que ahí tiene información interesante, entonces como este mes, bueno, todos lados se celebra el mes de la Biblia,